Nos encontramos con Noelia Bernal Lobato. Ella es investigadora del Centro de Investigación de la Universidad Pacífico, es especialista en sistemas previsionales con una experiencia de más de 20 años, tanto a nivel internacional como a nivel local. Ella ha sido consultora, o sigue siendo consultora de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y a nivel local también ha trabajado desde adentro, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas para ver las políticas del sistema público de pensiones y también en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP para ver justamente el tema del sistema privado de pensiones. Bienvenida, señora Bernal. Muchas gracias. Gracias, Luz. Bien, como contaba, usted tiene amplia experiencia tanto en el sistema público, privado y una mirada desde afuera, ¿no? Entonces, estamos viendo que el sistema de pensiones está pasando en un periodo de descontento social, tanto el público como privado. ¿Cuáles son las principales falencias que usted considera que deben ser mejoradas o reformadas? Mira, si uno evalúa el desempeño de un sistema previsional, puedes evaluarlo desde tres ámbitos. La cobertura, digamos, a cuántos alcanza el sistema, la calidad de sus pensiones, ¿no? Qué tan generosas, buenas, malas son sus pensiones, el famoso parámetro de tasa de reemplazo, que es la capacidad de la pensión para reemplazar el salario, ¿no? 100%, 50%. Y otro aspecto importante es la sostenibilidad financiera, ¿no? ¿Qué tan sostenible es financieramente el sistema? ¿No? O sea, si vamos a poderlo pagar, los compromisos que las pensiones que tenemos que pagar, las vamos a poder seguir pagando en el tiempo. Hay otros aspectos que en la literatura más reciente también se evalúan, como el tema de género, ¿no? Digamos que las pensiones sean controlando por diversos factores, más o menos iguales entre hombres y mujeres. Las edades de jubilación. Claro, las edades, la solidaridad o la redistribución que puede haber al interior del sistema. Digamos, estos aspectos también son importantes, pero me quiero enfocar en los tres primeros. ¿No? Entonces, ahí las principales falencias, diría yo, son en cobertura y en tasas de reemplazo. En la calidad de las pensiones, digamos. Nuestro sistema es un sistema que no cubre a nadie prácticamente, o cubre a muy pocos, y brinda bajísimas pensiones. Las tasas de reemplazo vendrían a ser como la proporción de los últimos salarios del afiliado. Exacto, exacto. Es muy bajo. Y entonces son muy bajas, tanto en el sistema privado como en el sistema público, ¿no? Y en cuanto a sostenibilidad financiera, sí que los sistemas se han hecho diversas reformas, y hoy en día, digamos, nuestro país, comparativamente hablando con otros países de la región, no enfrenta riesgos fiscales por nuestro sistema de pensiones. O sea, está controlado. ¿No? Eso es más o menos un balance general del sistema que te puedo dar. Y bueno, en realidad este descontento social de la gente, de los afiliados que no sienten que van a recibir una pensión digna en su vejez, ya viene desde hace más de una década, ¿no? Y en todo este tiempo estaba revisando que Perú ha intentado reformar su sistema con diversas comisiones multisectoriales y demás, como en 4 veces, pero nunca ha tenido éxito. No sé cuál puede ser el motivo de que no se haya podido concretar. Quizás por el aspecto político el gobierno no ha tenido consenso con el Parlamento del entonces, o hay intereses empresariales detrás. ¿Cuál puede ser el motivo de que en todos estos años no se haya podido hacer una reforma? Yo creo que hay varios factores. Uno que sí me parece importante destacar es el liderazgo o la decisión política, y me refiero específicamente al Poder Ejecutivo. Porque si tú miras hacia atrás, cuando se ha querido hacer una reforma de pensiones, digamos, sí se ha podido. Ejemplos: la introducción del sistema privado de pensiones, de AFPs, en el 92, ¿no? Con Fujimori. Se hizo mediante un decreto ley, digamos, que no pasó necesariamente por el Congreso, pero se hizo. Luego está la reforma de la 20530 en el 2004. La cédula viva. Fue una reforma constitucional con 2 votaciones en el Congreso. El Poder Ejecutivo tomó el liderazgo, incluso el propio Premier en ese entonces, con el ministro de Economía Kuczynski, que me parece que era en ese entonces, era el Premier y el ministro era Fernando Zavala.
tomaron el liderazgo, digamos, de proponer al Congreso una reforma que cerrara finalmente este régimen que era muy oneroso fiscalmente hablando. Entonces, por supuesto que fue todo un proceso de negociación, de convencimiento, de diálogos con el propio Congreso, ¿no? Y la reforma inicial que se propuso cambió, digamos, a lo que finalmente salió en una ley. Pero, digamos, lo que te quiero decir es que se pudo hacer. Si es que hay voluntad política. Y me tocó a mí, felizmente, apoyar, ¿no? Ser parte del equipo que hizo esto. Y por supuesto que todo es perfectible, pero creo que fue una buena experiencia, ¿no? Un ejemplo de que cuando se quiere hacer una reforma, se hace. Entonces, hoy en día no observo eso, ¿no? A pesar que se han creado diversas comisiones, ¿no? Estas comisiones emiten algún documento, qué sé yo, pero queda ahí. El Ejecutivo no hace suyo eso y presenta algo concreto al Congreso. No, al menos salvo las dos últimas experiencias que ahorita te voy a precisar, en las anteriores del 2012, del 2014, del 2016 me parece no observado que se concreten algo las propuestas de estas comisiones, pero sí me parece importante destacar dos últimas. La de la Comisión Omonte, que fue una comisión liderada por el Congreso, no por el Ejecutivo, y la actual, ¿no? Que finalmente se ha concretado en un proyecto de ley al Congreso. Destaco la Comisión Omonte porque, digamos, siendo iniciativa del Congreso, sí, digamos, observé que recogió la opinión de muchos especialistas, incluso del BI, de la CEPAL, entonces, y se concretó en un proyecto concreto, pero que no llegó al Pleno. Se decidió, se paró y volvieron a comisiones. Lo cual, bueno, yo no soy experta parlamentaria, pero yo entendía que cuando formas comisiones multipartidarias, el producto de esa comisión debería ir directo al Pleno. Pero no sé por qué motivos volvió a comisiones y ahí se perdió. Ahí hubo como una contracampaña, ¿no? Que se aterrorizaba a la gente incluso hubo propagandas, publicidades de que el Estado iba a expropiar los fondos, ¿no? Y en realidad eso no era el mensaje, ¿no? ¿Cuál era el resumen o la propuesta de la Comisión Omonte? Esta comisión, me parece que el producto que sacó era medianamente bueno porque atendía el problema de cobertura, el problema de mejorar las pensiones y el problema de ordenar el sistema de AFPs junto con el Sistema Nacional de Pensiones en un nuevo único sistema, ¿no? Y ponía los pilares. Entonces, y lo importante era que no era una ley tan detallista, o sea, era una ley más marco y donde los detalles más técnicos los delegaba a un reglamento. Y eso es bien importante porque los congresistas, con todo el respeto, no son tan técnicos, claro, ¿no? en estos aspectos. Entonces es mejor delegar eso a las entidades responsables. A la SBS, a la MEF. Entonces creo que la forma en que se estaba proponiendo era buena. Pero como te dije, nunca llegó al Pleno. Mi expectativa era de que si llegaba al Pleno iba a aprobarse. Pero creo que los miedos y las campañas que se hicieron que regresara a la comisión. Entonces se frustró. La actual experiencia, la comisión que se ha formado, en mi opinión, se pudo haber formado mejor, porque solamente están los representantes de las actuales instituciones, ¿no? Ministerio de Trabajo, o estaban, no sé si ya terminó la vigencia, pero está el Ministerio de Trabajo, Superintendencia, ONP, MEF. Entonces todos ellos representan el actual sistema contributivo, AFP, ONP, ¿no? Lo que queremos reformar. ¿Y quién representa a los que no están dentro del sistema? A los trabajadores informales, claro, a los independientes, a los adultos mayores en pobreza que hoy no reciben pensión 65. No están representados en esta comisión. No han sido escuchados. Hasta donde yo sé, la comisión no ha estado recibiendo comentarios de los representantes de pensionistas.
quizás ahí me equivoco, no es que lo haya visto yo. En la época de esta comisión Monte del Congreso, sí, están públicos Sus todas informes. las presentaciones de los diversos representantes. Sí. Entonces, ¿y por qué menciono esto? Porque al final la propuesta del Ejecutivo, de lo que yo observo, no tiene una estrategia muy potente para solucionar el problema de cobertura de los informales. Tampoco es muy potente en ampliar cobertura vía pensión 65 a los que hoy no reciben, que son los adultos mayores en pobreza. Claro. Se dice de manera gradual, conforme al presupuesto, a los recursos fiscales, se irá expandiendo esto muy gradualmente. ¿No? Y entonces eso te refleja que hay, digamos, no es una estrategia agresiva de ampliación de cobertura, cuando ese es el principal problema, ¿no? Claro, y ahora entonces entiendo que se está evaluando, ¿no?, esta propuesta del Ejecutivo, pero también están estos dictámenes del Congreso, pero si juntamos, o bueno, entiendo que van a hacer más revisiones y tienen que recibir opiniones técnicas, ¿cuáles son los aspectos básicos que usted considera que sí o sí deberían incluirse en esta reforma, ¿no? O sea, tenemos quizás ya el proyecto de ley del Ejecutivo y las propuestas del Congreso, que usted ya me está comentando que no lo ve tan adecuado, pero en todo caso, ¿qué sí se debería incluir, ¿no? ¿Qué debería estar en este nuevo dictamen que termine generando la Comisión de Economía o la comisión competente? Mira, ahí por la experiencia del pasado, lo que yo creo que va a haber es un entrampamiento, porque la Comisión de Economía probablemente vaya a sacar algo muy similar a lo que el Ejecutivo está planteando, es decir, una reforma integral que podemos luego conversar más a detalle, pero una reforma integral en el sentido de que reforma tanto la parte contributiva, AFP o NP, y estas pequeñas iniciativas de ampliar cobertura para los independientes, para los informales y para pensión 65, muy tímida en mi opinión. Y porque si tú ves la exposición de motivos de la propuesta del Ejecutivo, ves que la mayor cantidad de recursos se está destinando a dar un subsidio en el sistema contributivo a los actuales afiliados. Y poca plata se está dando a los informales y a pensión 65. Cuando se refiere al aporte del Estado es a la figura de pensión mínima que están aplicando, sí, ¿verdad? Está dando lo que se llama unos garantías, pensiones con garantía estatal, algo así. Para los que ya aportan, pero que no alcanza. Exacto, para los actuales afiliados de las AFPs que no van a llegar a tener una buena pensión, porque probablemente han retirado fondos o porque la rentabilidad no ha sido muy buena, entonces les va a faltar plata para llegar a tener una pensión mínima o pensión proporcional. Entonces, a eso me refiero con el subsidio que está dando el Estado a esta población que ya está dentro del sistema, si te das cuenta, pero no existe la misma generosidad, por llamarlo así, con la población que no está, que es donde debemos enfocarnos, que hay más población. Por supuesto que si los recursos fueran ilimitados, podríamos enfocarnos en todos, pero como no lo son, creería que es mejor priorizar. Claro. Entonces, solamente para terminar la idea, entonces, esto es lo que yo observo que va a salir de la Comisión de Economía. De la Comisión de Trabajo, digamos, creería que va a salir algo totalmente opuesto. ¿No? Porque si observamos los dictámenes anteriores, se observa que es una comisión que quiere reformar todo, los pilar 1, pilar 2, multipilares. ¿no? O sea, multipilares. Tampoco aborda el tema de cobertura, como lo estamos conversando, pero es con aporte del empleador, aporte del Estado, administración estatal, ¿no? La propuesta de economía del Ejecutivo mantiene la administración de la ONP por un lado y de las AFP por otro lado. La competencia de AFP o ONP lo mantiene. Sí, mantiene esa estructura, ¿no? Entonces, sobre lo actual, monta estas cosas adicionales. En cambio, la otra comisión sí va por un lado, digamos, quiere reformar de manera integral todo, lo cual en parte está bien, pero en mi opinión se va a entrampar, primero porque no se van a poner de acuerdo, y segundo, porque es difícil poner las dos cosas, digamos, reformar la parte contributiva del sistema y la parte de cobertura del sistema, ¿no?
mi humilde opinión, ¿cuál es? Saquemos una reforma de cobertura. Empezando por algo. Empecemos, creo que puede haber más consenso para sacar una reforma solo de cobertura que incluya a los trabajadores informales y a los adultos mayores en pobreza no extrema, que hoy no reciben nada, son los actuales excluidos del sistema. Creería que pueden haber votos suficientes para una reforma de este tipo y si quieren, estudiemos con mayor calma, mayor tiempo, eventuales reformas en de las condiciones sistema. actuales. Exacto. Claro, eso es justo lo que se va a ver que va a pasar en esta próxima legislatura. Y en estas falencias que usted comentaba, habla de la tasa de reemplazo, ¿no? En Perú, y justo un reciente informe de la OIT reporta que la pensión de jubilación en Perú es apenas la tercera parte del salario promedio de sus cotizantes, tanto en la ONP, que es 33%, y en la AFP 34%, que están por ahí nada más, ¿no? Entonces, quería consultarle si viendo estas cifras, ¿cuál es la interpretación, ¿no? ¿Qué tan bajas son las pensiones en nuestro país frente a otros países, tanto de la región como en países más desarrollados? Bueno, muy bajas, ¿no? La tasa de reemplazo recomendada por OIT, digamos, está entre 40 y 60%, ¿no? Países desarrollados tienen tasas del 60 hasta del 70, ¿no? Esos son sus, digamos, sus benchmarks. Nosotros no podemos ni soñar con ese tipo de tasas de reemplazo, ¿no? Chile tiene tasas del 40, entre el 40 y 50%. Entonces nosotros tenemos tasas del 30 y yo diría que van a ir cayendo aún más porque la gente del sistema privado ha retirado sus dineros, con lo cual le queda menos dinero para su pensión. El caso del sistema nacional, bueno, la pensión está perdiendo capacidad adquisitiva, no está subiendo desde el año 2019, me parece que fue la última vez que subió la pensión mínima. Y cada vez más personas van a ir obteniendo las pensiones proporcionales, que son de 300 y 250 soles. Entonces, la tendencia a futuro va a ser que sigan cayendo esas tasas de reemplazo, ¿no? Por supuesto que, para ser justos, tampoco es toda la culpa del actual sistema, ¿no? Digamos, tú puedes tener el mejor diseño del sistema y probablemente tampoco mejores mucho esas tasas de reemplazo, porque al final la tasa de reemplazo es un reflejo de nuestro mercado laboral. Exacto. Entonces, si tú tienes un mercado laboral con, digamos, bajas inversiones en capital humano, baja productividad, bajos salarios, mucho tránsito entre formal e informal, por lo tanto muchas lagunas, digamos, no aportas a tu AFP frecuentemente o no aportas a la ONP y te aseguras los 20 años, pues entonces todo eso contribuye a una menor pensión, ¿no? Entonces es un tema de fondo, creo yo, que no se va a solucionar con una ley, con una norma, ni tampoco con un subsidio del Estado. Porque lo más fácil sería, bueno, que si la pensión es bajita, bueno, que el Estado ponga la plata. No olvidemos que el Estado somos todos nosotros, somos los contribuyentes, la plata sale de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos. Entonces, cuando decimos, demos este subsidio, no demos estas pensiones con garantía estatal a los afiliados del sistema privado, al final ese compromiso se va a financiar más adelante con mayores impuestos. ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar más impuestos para darle a estas personas? Bueno, si tú me preguntas a mí, para un adulto mayor que está en pobreza no extrema, yo estoy dispuesta a pagar más impuestos, ¿no? O para los trabajadores informales que hoy no tienen un sistema de pensiones, bueno, condicional a que ellos también hagan un esfuerzo contributivo, bueno, probablemente yo también esté dispuesta a pagar más impuestos. Pero para otros trabajadores con mejores condiciones que yo incluso, o que han retirado, no estoy dispuesta a pagar más impuestos, ¿no? Entonces hay que verlo de esa manera. Cuando uno habla de subsidios del Estado, en realidad, pongámonos a pensar, ¿estamos dispuestos a pagar más impuestos para darles a estos grupos? Claro, para financiar. Esa es la forma, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, digamos,
preveo en cuanto a tasas de reemplazo. Claro. Y justo también usted mencionaba un punto, en el caso de la ONP, las pensiones se han mantenido casi estáticas, ¿no? En los últimos 20 años. En el 2001 o el 2002, la pensión mínima estaba en 415 soles y no fue solo hasta el 2019, casi 20 años después, que subió 85 soles a 500 soles. Mientras tanto, si hacemos como un paralelo con el sueldo mínimo, en el 2001 estaba en 400 soles y para el 2019 pasó a 930 y a la actualidad está en 1025, ¿no? Entonces los jubilados tienen ese constante reclamo de por qué no se les aumenta la pensión mínima, ya que el costo de vida evidentemente se ha incrementado mucho, ¿no? Entonces quería consultarle si en todos estos años debió haber un incremento progresivo. Entiendo que los parámetros internacionales como el convenio 102 de la OIT lo recomienda. No sé, ¿se debió cumplir eso o quizás qué pasó para que no se cumpla, ¿no? Considerando la inflación de cada año quizás. Sí, mira, es una pregunta muy interesante. El tema es que es importante que las personas sepan que estas pensiones, por ejemplo, del sistema nacional, 415 o 500 hoy en día, son, si bien son bajas, lo que los trabajadores aportaron durante toda su vida, incluso si lo rentabilizáramos, esos recursos no llegarían a financiar una pensión de 415 o de 500 hoy en día. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es importante que la gente sepa que lamentablemente por todas estas precariedades del mercado laboral que ya hablamos, pues todos esos recursos que tú puedes pagar no alcanzan para autofinanciar, digamos, la pensión que recibes. Uh-huh. ¿No? Entonces, en ese sentido, me están dando más de lo que yo aporto, uh-huh, ¿no? Desde el punto de vista del trabajador. Pero por supuesto, digamos, es natural que un trabajador o un pensionado quiera más. Uh-huh. Siempre va a querer. Claro, no es lo mismo más 400 soles en el 2001 500, o 500 ¿no? soles en el 2001 que 2019 incluso que ahora, ¿no? Claro, pero ¿por qué he empezado por uh-huh, digamos, esta idea de transparentar? Para que las personas de verdad tomemos conciencia de que los recursos no alcanzan y de que las personas, por más de 20 o 30 años que hayan aportado, si hacemos una simulación, un cálculo súper simple, un cálculo financiero, pues todo ese ahorro que tú has podido hacer no alcanza para pagarte una pensión de 500. Uh-huh. Pero el sistema ya te lo paga. Bueno, alguien tiene que poner la diferencia. Bueno, esos son las transferencias que hace el Tesoro uh-huh, Público a la para ONP. Completar. Entonces ya hay un esfuerzo fiscal, ¿no? Uh-huh. Para mejorar las pensiones. Ahora, ¿podríamos mejorarlas más? Por supuesto que sí, si el Estado pone más plata, ¿no? Uh-huh. Pero eso, ya lo conversamos, tendría que provenir de mayores impuestos. Uh-huh. En el mundo ideal, en un sistema ideal, imagínate con un mercado laboral reformado, ¿no? Con mejoras en educación, en formalización, etcétera, etcétera, uh-huh, pues se puede aspirar a un sistema donde este tipo de pensiones se actualicen cada año. Uh-huh. Por ejemplo, en función de la inflación o de otra manera, ¿no? Pero sí, eso es lo que tienen los países desarrollados y así debería ser. ¿Por qué no existe en nuestro país? Yo creo que por todo esto que estamos conversando. Como hay periodos de crisis fiscales, uh-huh, ¿no? Donde la recaudación baja, pues el Estado no tiene plata o tiene pandemia y tiene que dedicar recursos al sistema sanitario. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Entonces no doy nada para pensiones, uh-huh, porque simplemente no puedo dar más. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces hay estas restricciones fiscales que tiene el Estado, porque ya pone plata al sistema. Claro. Entonces, si tú me pides poner más, para mí es un esfuerzo y es dinero que yo dejo de gastar en otros sectores. Uh-huh. ¿No? Entonces, así lo ve el Estado. Y es por eso que no aumenta todos los años la pensión mínima, que yo en principio estoy de acuerdo que debería aumentar, por lo menos de acuerdo al costo de vida. Pero claro, hay estos límites de los recursos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿es correcta esa visión del Estado, de un gobierno? Entiendo que es prioritario el tema fiscal, pero justo la OIT también enfatizaba eso, ¿no? Que el sistema nacional en Perú no subió, o fue casi estático en varios años, y si bien es cierto el sistema no se ha desfalcado,
pero también quienes han trasladado ese costo hacia los jubilados, ¿no? Que al fin y al cabo el valor del dinero en los años se ha perdido y ya no pueden cubrir sus necesidades básicas, ¿no? No sé si viene a ser un dilema o qué tan correcto o no correcto es que se maneje de ese modo, ¿no? Yo diría que es un dilema al final, porque otra vez podemos relacionar esta mejora de pensiones para los actuales pensionistas del Sistema Nacional con lo que hablábamos antes, en la estrategia de expandir cobertura. Claro. Al final vas a tener que invertir recursos en los dos lados. Ahora, ¿te alcanzan los recursos para los dos? Probablemente no. ¿Dónde invertimos? Prioridades. Yo priorizaría este grupo. No porque esto no sea importante, por supuesto que lo es. Es un tema simplemente de escasez de recursos. Ahora, no te puedes, por supuesto que a corto plazo, digamos, a mediano plazo, perdón, nos podemos quedar con esa respuesta. Eso es una respuesta de corto plazo. Próximos 5 o 4 años. A mediano plazo, yo sé que hay un problema aquí, entonces tengo que invertir en capital humano, en productividad, en reforma laboral, para que todos estos ingresos laborales mejoren y al mismo tiempo mejore el ahorro, la contribución de las personas y tengan mejores pensiones. Pero nuevamente, yo creo que, sin dejar de decir que eso es un tema importante, por supuesto, creo que lamentablemente hay que priorizar. Entonces, mi recomendación técnica es priorizar con este grupo. Claro. Y luego, junto con estudiar una reforma integral, estudiemos también este otro tema, cómo mejorar las tasas de reemplazo, la calidad de las pensiones. En ese debate, por ejemplo, está Chile. Porque Chile ya hizo su tarea su pilar, de cobertura. Exacto. Si tú ves la descobertura en Chile es 10%. O sea, 9 de cada 10 trabajadores chilenos está afiliado. ¿No? Y creo que el 60% cotiza. Y eso también lo implementó hace unos años, ¿no? En 2015, bueno, ha sido varias décadas de trabajo, ¿no? Claro, también. Entonces, porque todo eso es muy de largo plazo, Luz. O sea, no puedes... las pensiones hay que mirarlas en un horizonte de 40, 50 años. Claro. Reformas que no haces hoy, o sea, el costo es altísimo, ¿no? Entonces, es importante hacer las reformas en su momento. Y Chile las ha ido haciendo. De a pocos ha ido avanzando. Exacto, en décadas, en 2 décadas, en los 80s, su trabajo, digamos, ha sido cobertura, sostenibilidad fiscal, y hoy día es medianamente sostenible fiscalmente, no tiene problemas, aún así digamos, de cobertura, mejoras. pero ahora su, digamos, el foco de su reforma es mejoremos las pensiones de los chilenos y la administración, ¿no? Porque tienen ahí problemas de administración, de FP, de descontento, qué sé yo. Pero te das cuenta, ya están a otro nivel paso por paso el tema. Nosotros creo que estamos un paso atrás, lamentablemente. Claro, es muy difícil, como bien dice, buscar cobertura y mejorar las pensiones, ¿no? Y justo nada más para complementar el tema de la ONP, si bien es cierto, entiendo que no se podría de golpe subir la pensión igualar a la remuneración mínima, que es lo que piden los jubilados, pero fiscalmente entiendo que sería muy difícil, ¿no? Pero igual el año pasado, que ha habido una alta inflación en el 2023, en agosto el actual gobierno le prometió a los jubilados un incremento de 100 soles, ¿no? A la pensión mínima para que pase de 500 a 600 soles. Pero bueno, han pasado 7 meses y todavía no se ha concretado. Supuestamente iba a iniciar desde enero de 2024. Entonces quería consultarle, bueno, esta medida está amarrada a la reforma de pensiones. O sea, el Ejecutivo ha incluido este aumento de pensión mínima en la ONP con el proyecto de toda la reforma. Está condicionada. Entonces quería consultarle si es necesario que este aumento de pensión mínima en la ONP sí o sí tenga que estar amarrada a la reforma, que no sabemos cuánto tiempo va a demorar, o tendría que separarse y aprobarse de momento este incremento que ya está aprobado por el MEF, ¿no? O avalado ya está por el MEF fiscalmente. Bueno, yo pienso ahí que no es buena idea amarrarlo, ¿no? Porque como bien dices, esta reforma puede no salir nunca, ¿no? Porque el proyecto se puede encarpetar y ya nunca sale. Y los pensionistas del Sistema Nacional quizá no puedan esperar muchos años, ¿no? Muchos de ellos son, digamos, de edades bastante avanzadas. Claro. Entonces, no sé si 100 soles es la cifra del aumento correcto, pero yo creo que si se trata de manera separada,
y hay la voluntad, ¿no? Los recursos fiscales para hacerlo, sí se podría dar un aumento tranquilamente directo a los pensionados, ¿no? Como se ha hecho con la 2530, ¿no? Claro. O sea, porque está normado que el Ejecutivo siempre actualice las pensiones de la 2530, ¿no? Es un régimen cerrado y está acotado a un grupo reducido de beneficiarios, pero es el mandato que hay de la ley, porque se entiende de que hay que actualizar las pensiones de acuerdo al costo de vida. Entonces lo mismo aplica para el sistema nacional, ¿no? Claro, incluso en el 2019 el alza de 85 soles fue vía decreto supremo, entonces acá no necesariamente tendría que pasar por el Congreso, entiendo, ¿no? Si ya ha habido un antecedente, creo que podrían... Claro, eso es, la fórmula legal sí no te podría decir con precisión, porque no soy abogada, pero... lo importante aquí es que existe la decisión política, ¿no? O sea, y ya está el MEF, cálculo el Ejecutivo fiscal. y luego calcular el monto. ¿Cuánto es el monto? El 100% de la inflación en el último periodo, o en qué periodo, desde la última vez que no se incrementó, qué sé yo. Ahí ya viene la parte técnica, pero sí estoy de acuerdo en el hecho de que sería mejor separarlo. Separarlo. Claro. Claro. Y solo quería consultarle... Y en la reforma de pensiones quizá estudiar una forma de actualización ya sistemática. O sea, para no estar entrando en esta discusión de cada año, ¿no? O sea, ver la manera que sea fiscalmente sostenible, pero de ir actualizando estas pensiones a lo largo del tiempo. Sí, justo eso quería consultarles también. Bueno, también son recomendaciones de los organismos multilaterales que se actualice cada cierto tiempo, ya depende de cada realidad, pero no sé si también manejará en otros países en base a qué factores actualizan las pensiones, no sé si a la inflación o en base a qué indicadores se debería revisar, ¿no? Bueno, en Chile entiendo que es por la inflación. En Colombia tienen un mecanismo perverso que nosotros lo hemos tenido para el caso de la 2530, que es la actualización en función del incremento salarial, ¿no? Okay. Y eso es muy mala idea porque son dos poblaciones diferentes, porque fiscalmente no es sostenible, ¿no? Y además porque ya hoy en día existe una prohibición a nivel de la Constitución. Entonces eso no se puede hacer, por más que hay ciertos grupos que aspiran a eso, ¿no? Claro. Pero no se puede. Entonces yo creo que el tema de la inflación podría ser una buena idea, el tema de la línea de pobreza también, ¿no? O sea, ¿qué tan lejos estás de la línea de pobreza? Acuérdate que hay dos líneas, línea de pobreza y línea de pobreza extrema. La extrema te está midiendo si puedes consumir alimentos, si la platita que tienes te permite... Solo alimentos. Alimentos, okay. Y la de pobreza incluye vestimenta, transporte, algunos otros servicios que también son básicos. Entonces yo creo que una buena referencia podría ser, oye, ¿qué tan lejos están las pensiones de estas líneas de pobreza extrema? Claro, que al menos por lo cubra menos eso. Que coman las personas, ¿no? Claro. Entonces, cualquiera de estos dos parámetros me parece válido. Entonces usted justo señalaba de que en una reforma debería aplicarse una fórmula o un parámetro para que sea constante, ¿no? Y no se tenga que estar buscando cada cierto tiempo, Exacto. A veces en campaña que solo prometen y no se cumple, ¿no? Y ahora también pasando al ámbito privado. En las AFP, quería consultarle también, cuando llegaron en los años 90 este sistema privado de pensiones, las AFP, no sé si recordará qué es lo que prometían, no sé si para atraer a los afiliados, a los trabajadores del sistema nacional, quizás le prometían una gran rentabilidad, o sea, ¿cuál era la promesa que tenían ellos hacia adelante, ¿no? Mira, para el caso de Chile hay bastantes estudios al respecto, para el caso de Perú he visto menos, pero en general lo que te puedo decir es que se prometió mucho. ¿Qué cosa es mucho? Que íbamos a, digamos, que el mecanismo de cuentas individuales, que hasta ese entonces no existía, iba a ser tan potente que ibas a reducir informalidad, por ejemplo. Eso se prometió. Incluso si tú ves en los documentos del Fondo Monetario, Banco Mundial, se decía eso. Que las tasas de reemplazo iban a ser incluso hasta del 100%. O sea, que ibas a ahorrar tanto y la rentabilidad iba a ser tan grande que ibas a ganar pensión lo mismo que tu salario, o bueno, 70, 80%. Entonces, todas estas, creo yo, expectativas
o promesas estaban sobrevaloradas, ¿no? O sea, eran más deseos que realidad. Hoy en día, después de 30 años en nuestro caso, o Chile 40, tú te das cuenta pues que no, ¿no? La realidad es otra. Que la realidad es otra, que el sistema de pensiones se inserta en un mercado laboral que si no lo tienes bien armado o que funcione medianamente bien, pues va a replicar las desigualdades, las falencias de tu mercado laboral. Entonces, no, creo que el regulador de ese entonces o el Ministerio de Economía que hizo la reforma no previeron estas cosas, ¿no? Y bueno, pudo no haberse hecho, pero a lo largo de los años han debido hacerse las correcciones, Mejoras. creo yo, mejoras, que tampoco es lo que observamos, ¿no? Claro, y justo también viendo las cifras, ¿no? 30 años después de que las AFP llegaron al Perú, en realidad las AFP entregan pensiones solo al 1% a sus afiliados que llegan a la edad de jubilación, porque la gran mayoría, el otro 99%, retira la totalidad de sus fondos, ¿no? El 95.5% de sus fondos. ¿A qué se debe de que los afiliados cuando llegan a la edad de jubilación prefieren retirar todos sus fondos antes que recibir una pensión? Quizás es porque los cálculos son bajos, no confían en el sistema. ¿Qué puede deberse eso? Mira, la economía conductual te dice que las personas preferimos el cash, ¿no? Antes que pagos periódicos, antes que montos chiquitos en el tiempo. Entonces, nada más poderoso que el efectivo en tu mano. Y eso es lo que pasa, pues la gente cuando está a los 65 años y le dice, oye, llévate tus 50.000 soles o llévate una pensión de 300 soles de por vida con tu seguro de salud, dice, no, dame el cash. Yo sabré, yo lo voy a invertir mejor. O sea, es lo natural, no debería sorprender esto, ¿no? Porque este comportamiento se observa en todo el mundo. El tema está, lo grave aquí es que se está haciendo con recursos de pensiones. Y muchos de estos jubilados o personas mayores, pues en algún momento se van a quedar sin recursos. O sea, porque estamos hablando probablemente de personas que no tengan pues fondos enormes. La gran mayoría debe tener fondos entre 50 a 100 mil soles, que te suenan montos grandes porque los ves digamos, pero en un momento del tiempo. Pensión. Pero eso te da pensiones de 200, 300 soles. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso la gran mayoría de personas están optando por retirar, por llevarse la plata. Ahora, ¿cómo lo está manejando el sistema actual? No los registra como pensionistas. Y es por eso y eso en mi opinión está mal, porque si bien ellos no reciben una pensión, se están llevando todo su dinero, es un jubilado, ya no es afiliado, claro. Ya dejó de trabajar, ¿no? Pero las estadísticas del sistema no reflejan eso, reflejan solo las pensiones de los que están el 1% que sí eligen. Que no es representativo, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, irónicamente, esta facilidad de llevarte todo tu dinero está causando menos descontento en la gente, a diferencia de Chile. En Chile no existe esta opción del 95.5 y por lo tanto la gente se lleva su pensión y se da cuenta, oye, qué miserable, que es mi pensión, ¿no? Y por eso la protesta. Claro, quieren una reforma. No todos, ¿no? Hay gente que sí recibe buenas pensiones, pero la gran mayoría recibe bajas pensiones. Entonces protestan y buscan cambios. Claro, ¿por qué después de 40 años a mí me prometieron tanto? Y entonces ves toda la convulsión que aquí no ves. No hay mucha indignación acá porque de alguna manera tú ves toda tu plata. Entonces te calma, pues eso te da cierto, ¿no? Te pone contento. En el momento. En el momento. Pero a futuro puede ser muy riesgoso. Pero desvirtúa el fin de... por supuesto, está totalmente desvirtuando. De hecho, en mi opinión, la ley del 95.5 ha sido la primera desvirtualización del sistema, ¿no? Ya no tenemos un sistema de pensiones, sino un sistema de ahorro. De ahorro forzoso. Forzoso a largo plazo. Hasta ese entonces era de largo plazo. Luego se ha permitido los retiros, ni siquiera todavía no hablamos de los retiros, hablemos de la jubilación anticipada. También, a los 55. Al existir este mecanismo del 95.5, digamos, en un contexto donde tienes jubilaciones anticipadas por desempleo
donde la gente puede jubilarse desde los 50, si eres mujer, bajaron la edad. 55 hombre. Entonces, ese beneficio del retiro del 95.5 también lo puedes trasladar para ellos. Entonces, ¿qué haces? La gente se retira desde los 50. Retiran su dinero desde y retiran todo su dinero. Entonces ya ni siquiera es un ahorro de tan largo plazo. Ya lo achicaste. Y sobre eso, si tú te das cuenta, la gran mayoría de retirados son de jubilación anticipada. Sí. Entonces somos un país donde irónicamente la gran mayoría de gente prefiere jubilarse anticipadamente. Porque tienes estas distorsiones. Y sobre eso, ahora le has metido los retiros. Los retiros que iniciaron en pandemia y que hasta en ahora cualquier momento lo puede hacer, ya ni siquiera a los 50 años, sino si tienes 20, si tienes 30, 40. ¿No? Entonces, y de a poquitos. Entonces te estás comiendo todo tu ahorro. Entonces, ya ni siquiera es un sistema de ahorro de mediano plazo. Ahora es prácticamente un ahorro líquido como lo pudieras tener en el banco, ¿no? Y en todo caso, ¿qué se puede hacer para mejorar las pensiones si hablamos ahora del sistema privado, ¿no? De las AFP? Hay algunos especialistas que recomiendan que no sea solo el trabajador el que aporte, sino que también lo hagan los empleadores. Según comentan, hay otros países, creo que también en Chile, en que el empleador también aporta al fondo de pensiones del trabajador. No sé si eso es viable, ¿cómo ve esa opción? Mira, eso es otro aspecto que se puede estudiar en una comisión para que estudie la reforma del sistema contributivo, ¿no? ¿Es necesario un aporte del empleador, digamos, o le podemos subir la tasa al propio trabajador y ya no pedirle al empleador? ¿Son equivalentes estas medidas? Porque los empleadores toman su decisión de emplear a la gente, al final, con todo el costo, incluyendo el costo laboral, ¿no? Entonces, puede ser, algunos argumentan que pedirle su aporte al empleador va a generar más informalidad, porque ahora que tienes que pagar por tus empleados, pues ya no contratas tantos de manera formal. Entonces, puede desincentivar la formalización, digamos, ofrecer contratos formales. Pero por otro lado, es importante que, o sea, ya estamos hablando de la precariedad de las pensiones, entonces necesitamos más plata, más aporte. Claro. Y de algún lado tiene que venir o del propio trabajador, o de la empresa, o del Estado, ¿no? Que somos todos los contribuyentes. Entonces, eso hay que estudiarse. ¿Y en otros países cómo se maneja? ¿Solo la carga va en el trabajador o también el empleador Por ejemplo, aporta? en Chile existe un aporte de la empresa y en la actual reforma se está evaluando de que aumente el aporte del empleador y que este aporte vaya a un fondo solidario. Que no vaya a la cuenta individual, sino al fondo solidario. ¿No? En otros países, hay algunos países que sí lo tienen, México me parece que lo tiene, Colombia también creo. Hay otros países que no lo tienen. Uruguay sí sé que lo tiene, pero hay otros países que no lo tienen. Nosotros no lo tenemos. Claro, nosotros no. Entonces, yo creo que amerita estudiarse. Claro, y bueno, yo me adelanté un poco el tema de la pensión mínima en las AFP, ¿no? Pero quería consultarle qué tan viable es establecer esta figura de la pensión mínima de las AFP. Quizás no tanto como la propuesta del Ejecutivo que habla de que el Estado lo financie, hay como que otras vías para poder establecer pensión mínima, o quizás no, porque son cuentas individuales y va a depender al final del ahorro de cada persona, ¿no? En mi opinión, no deberíamos establecer una pensión mínima. Si bien es muy válido, digamos, tener un sistema con pensión mínima, en el actual sistema, tal y como está diseñado, mi opinión es que no deberíamos tener ni esta pensión mínima, ni en el sistema privado, y estas pensiones proporcionales. Por la simple razón de que esta coexistencia entre estos dos sistemas, en mi opinión, está mal, ¿no? Perjudica al trabajador que tiene que elegir, oye, ¿qué sistema me afilio? No entiende las diferencias. No deberíamos trasladarle esa complejidad al trabajador. El trabajador debería solamente dedicarse a trabajar y a tener la seguridad de que si aporto voy a recibir alguna pensión. Cómo se administra internamente no debería ser problema del trabajador, sino de los hacedores de política. Pero hoy no, tenemos un sistema paralelo donde le dejamos el problema de decidir al trabajador
Si va a la ONP o a la CFP. Exacto. Entonces, y en ese sistema, digamos, mal diseñado, que está operando mal, con todas estas distorsiones que hay en el sistema privado, y que ya conversamos, y con todas estas mejoras que hay que hacer en el sistema público, pues sobre un sistema así, montar estos beneficios de pensión mínima y pensiones proporcionales, me parece muy mal, ¿no? Claro. Porque si el sistema privado ya está colapsando, Como que está en problemas y le estás dando, ¿no?, estas garantías que aparte fiscalmente son las más costosas en el proyecto del Ejecutivo, cuestan 123.000 millones de soles en un horizonte de 85 años. Eso son entre 12 y 15% del PBI. Eso es carísimo, ¿no? Yo nunca he visto una propuesta de pensiones que sea tan costosa. Y sobre toda todo la si reforma de perdona privados. que te interrumpa, Sí. la reforma de la 2530, Están regresando. los ahorros que nos generamos fueron de 5 puntos del PBI. Y fue exitosa desde todo punto de vista. Hay documentos que te dicen eso. Incluso hubo un premio por la mejor reforma de política pública. Es la de cédula viva. De cédula viva. Todo lo que se ha ahorrado en eso. Te ahorras por un lado y ahora te comprometes con 15% del PBI cuando hay otras necesidades en otros sectores. Claro. Entonces, me parece que está mal, ¿no? Está mal montarlo sobre el sistema vigente, no sobre un sistema reformado. En un sistema reformado, sí, donde puedas tener pilares y tal, ¿no? Ahí sí se puede estudiar la implementación de estas garantías, ¿no? Y otro punto de reclamo de los afiliados de las AFP son las comisiones obligatorias que pagan cada mes para que las AFP administren sus fondos, ganen o pierdan, ¿no? Entonces, en el 2022 vimos que la rentabilidad estuvo en rojo, cayó en todos los fondos y surgieron más reclamos, ¿no? Quería consultarle también cómo funcionan las comisiones a las administradoras de pensiones en otros países, si también Perú la tasa es alta o baja, cómo es el panorama, ¿no?, de las comisiones. Mira, hay, digamos, muchos países tienen muchas formas de cobrar las comisiones. En varios países latinoamericanos está la forma de cobrarlo como un porcentaje de tu salario. En otros está como un porcentaje de la rentabilidad que te genera. En otros hay hasta comisiones fijas, ¿no? O topes a las comisiones. En otros hay comisiones por saldo, como lo tenemos nosotros. Sobre lo que tu ahorro, sobre eso te cobran. Entonces, digamos, uno puede ordenar esto, y de hecho en un estudio que tengo con Javier Olivera, ordenamos esto por países, algunos países desarrollados, algunos países en desarrollo y tal. Y por tipo de ahorro, ¿no? Tipo de ahorro voluntario. Forzoso. Entonces, generalmente en los tipos de ahorro, este mecanismo de comisión como porcentaje de tu saldo se observa en pilares voluntarios. ¿No? Donde la gente voluntariamente, pues tú quieres, es como en un fondo mutuo, claro, que voluntariamente tú tienes ahorros y bueno, te van a cobrar como porcentaje de tu saldo. Pero es raro verlo en pilares forzosos. Forzosos, digamos, como el de nosotros. Claro. Entonces ese es un primer dato. Lo segundo es que esta comisión no alinea los incentivos de la AFP con los del afiliado, porque como bien dices, hay periodos de crisis financiera que se pierde, donde el afiliado absorbe todo el riesgo a través de un menor capital, ¿no? Y la AFP sigue cobrando, porque el saldo siempre es positivo. Siempre hay un fondo. Siempre va a haber un fondo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el riesgo que asume el gestor? Porque ellos son los que deciden dónde invertir, al fin y al cabo. Exacto. Claro, hay regulación, claro, CBC, pero entonces no es cierto eso de que esta comisión por saldo alinea incentivos, que fue un argumento para implementarla. En el año 2012, si tú revisas los documentos o las entrevistas que se dieron, pues ese era un argumento, que ahora se alinean los incentivos. No existe esa alineación. Y tercero, se dijo de que esta comisión por saldo iba a ser menor, iba a ir reduciéndose en el tiempo.
y no se ha ido reduciendo, ¿no? Es alrededor de 1 punto algo por ciento, 1.20%. ¿no? Se habla sí de reducción de comisiones, pero se está hablando del otro componente, que es de la parte comisión, de la parte fija, de la comisión mixta, que ha tendido a bajarse, porque la regulación así lo establecía. Pero la comisión mixta, la comisión por saldo es la comisión que el 60% de afiliados al sistema privado pagan. Todos los jóvenes, desde el 2013, que entraban a afiliarse al sistema, por default pagan comisión por saldo. Esa comisión no se ha ido reduciendo en el tiempo. Y eso pagan todos los meses, incluso si es que un mes no aporta, ¿no? Porque igual tiene un fondo en su cuenta. En tanto tú tengas fondos en tu cuenta, pagas la comisión. Y eso es carísimo. En el estudio que hicimos con Javier, estimamos de que para los jóvenes que empiezan a ahorrar, digamos, desde los 20, 22 años, le puedes calcular cuánto impacta esa comisión en todo su ahorro a lo largo del ciclo de vida hasta los 65, y el resultado que obtenemos es un cuarto. O sea, 25% de la pensión se va en pagar comisiones. Wow. O sea, es un cuarto de tu pensión, ¿no? Y considerando todo el número de afiliados que hay en el sistema, ¿no? Exacto. Entonces, al final, si lo ves desde el punto de vista del trabajador, por cada 100 soles de pensión le estás dando 25 soles al administrador. ¿Es eso razonable, creo yo, para un ahorro forzoso? Creo yo que hay margen para estudiar y fomentar comisiones y reducir estas comisiones, ¿no? Al final lo que te reduce precio o comisiones es la mayor competencia. Claro. Entonces hay que promover competencia, y también, en mi opinión, creo que la comisión por saldo no es el mejor mecanismo, sino la comisión por rentabilidad, por el performance, ¿no? Si es que ganas, pagas más, y si pierdes, también... no pagas comisiones, pues, exacto. ¿no? El riesgo compartido, como le dicen, ¿no? Entre las FPI y los trabajadores. Y hablando de rentabilidad, bueno, también como le comentaba, en el 2022 hubo pérdidas, pero fue un poco extraño de que el Fondo 1, que se supone que es en teoría el menos riesgoso, donde están los afiliados que están en edad más cercana a jubilarse, fue el que más perdió. No sé si fue por algún evento de los mercados financieros, pero ¿cómo se puede garantizar el correcto manejo de las inversiones en estas administradoras privadas, ¿no? Porque al fin y al cabo el afiliado del Fondo 1 estaba confiado en que no iba a perder mucho porque se supone que no es tan riesgoso, y a él tampoco se le podía decir mira a largo plazo porque ya está cerca a jubilarse, ¿no? No puede recuperar a largo plazo, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar el correcto manejo de los fondos, ¿no? Sobre todo de los que están más cercanos a jubilarse? Mira, es difícil garantizar una pensión fija, ¿no? un determinado capital, porque justamente por definición estos sistemas no te garantizan eso. Un sistema de cuenta individual, por definición, es un sistema donde tú estás segura cuánto vas a contribuir, pero no estás segura de cuánto vas a recibir. Esa es la concepción, la idea básica de este sistema. Si todo va bien, vas a recibir una buena pensión, pero si todo va mal, vas a recibir una miseria. Así es. Todo el riesgo lo asume el trabajador. ¿Qué habrá pasado específicamente entre el Fondo 1 y el Fondo 2? Bueno, ahí la regulación establece que el Fondo 1 pues invierte más los fondos en bonos, tiene poca inversión en valores, ¿no? El Fondo 2 tiene algo más mixto, y el Fondo 3 es más agresivo, ¿no? En bolsa y tal. Entonces probablemente ahí el fondo 1 pues no creció mucho, ¿no? Las tasas de los bonos, etcétera. Los depósitos a plazo, creo que tiene un buen porcentaje en eso. Entonces no creció al mismo ritmo que el Fondo 2, ¿no? Entonces eso hace que el Fondo 2 nos haya ido mejor, digamos, a los que estamos en el Fondo 2 que a los del Fondo 1, a pesar de que esta gente que está en el Fondo 1 ya está próxima a jubilarse. Pues es así, es el fondo más seguro que puede haber, digamos, en teoría. En teoría, ¿no? Pero bueno, todo eso se puede mejorar, ¿ah? O sea, las regulaciones al final se deberían ir mejorando en el tiempo conforme a lo que vamos observando de las realidades, lo que van ocurriendo. Claro. Pero comenzaba diciéndote que la idea del sistema individual el cuenta individual es esa, ¿no? O sea, es
no hay garantía de nada, solamente de que cuánto tienes que aportar. Y por definición es así. Y ese es el sistema que nosotros como país decidimos adoptar en los 90. A diferencia del sistema de reparto, que sí te garantiza una pensión mínima de 500, puede ser baja, alta, pero es garantía. En mi opinión, ¿qué es mejor? Pues tener una combinación de ambas. No creo que un sistema de seguridad social deba basarse 100% en cuentas individuales, como algunas propuestas que han habido en el tiempo sobre eliminar a ONP y dejar todo bajo un sistema privado de pensiones donde el Estado aporte plata. Creo que no, porque el sistema de cuentas individuales no garantiza una pensión. Y creo que eso no lo podemos poner como único esquema para nuestra seguridad social, porque como su nombre lo dice, es un seguro social, donde las personas tienen que estar aseguradas ante las contingencias de la vejez, contingencias de salud, por ejemplo, y tiene que ser un sistema balanceado, que balancee los riesgos. Creo que el sistema de cuentas individuales por definición no tiene eso, sino traslada todos los riesgos al trabajador. Y creo que la seguridad social no puede basarse enteramente a eso, en eso. Ahora, dicho esto, no quiero decir de que todo deba basarse en un sistema de reparto, no, porque también tiene sus deficiencias. Y justo ahí se habla de lo de los pilares, el sistema multipilar. No sé si nos podría explicar cómo es esa figura. Mira, el sistema multipilar básicamente es que las personas recibamos pensiones de diversas fuentes, ¿no? O de tres tipos. Una pensión básica, pilar base, que es antipobreza, como lo es pensión 65, ¿no? Que idealmente en países desarrollados, por ejemplo, la reciben todas las personas, solamente por residencia, por ser peruano. Por ser mayor, por ser, ya a partir de la mayoría de edad está. A partir de los 65, 70, una edad determinada. De jubilación. Chile ya lo tiene, por ejemplo. Chile me parece que en el 2020 sacó la pensión básica universal. Básica universal, sí. Basada en residencia, con ciertos requisitos, por supuesto. Pero ya está ese nivel, te das cuenta. Nosotros todavía estamos lejos. Pero esa es la idea del primer pilar, un pilar antipobreza. Y no puede ser muy alto, o sea, es bajito, porque es no contributivo. No te exijo contribuir, te exijo residencia, ¿no? Te exijo pobreza en nuestro caso, con pensión 65. Como requisito. Pero no te pido que hayas contribuido 1 año, 2 años, no pedimos nada. Luego, sobre esa pensión recibes una pensión de tu sistema contributivo, llámese AFP o NP, como quieras llamarlo, que como su nombre lo dice, es una pensión que depende de lo que tú contribuyes. 5 años, 10 años, 20 años, cualquier número de años. Pero es una pensión que debería ser más grande mientras más años contribuyas y más pequeña mientras menos años contribuyas. Entonces ahí ya tienes 2 pensiones. Entonces si vas sumando ya es... Este segundo pilar administrado... Puede ser privado, puede ser público. Al final es una decisión de política, ¿no? Puede ser privado enteramente con una regulación muy fuerte. Y un tercer pilar voluntario, donde ya voluntariamente las personas decidamos ahorrar un poco más para recibir más pensión, porque veo que la pensión básica más esta pensión contributiva pues es muy pequeña, ¿no? Entonces yo quiero ahorrar más, puedo ahorrar más, probablemente la gente de mayores ingresos. Entonces ese es un sistema de pilares y eso es lo que te recomiendan BID, OSD, CEPAL, digamos, todas las multilaterales te recomiendan este esquema general. Por supuesto que hay diferencias en cuanto a los tamaños, la administración, de acuerdo a cada realidad, ¿no? De cada país. Claro, los detalles, pero esta es la idea que hoy en día, digamos, prima en el mundo. La mayoría de países optan por este sistema multipilar. Y en Perú, todavía estamos en ese debate y con algunas distorsiones. Bien, señora Bernal, muchas gracias por ampliarnos el conocimiento en este tema de la reforma previsional. Esperamos que el Congreso y el Ejecutivo lleguen a un consenso y al menos vayan priorizando algún aspecto, como usted señala, la cobertura, ¿no? que es lo más principal. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Luz. Antes de irme, solamente quiero decirte o recordar a tu público
lo importante, digamos, de hacer una reforma de pensiones. Empezamos esa entrevista diciendo que ha sido difícil, que se han formado comisiones y no se ha concretado casi nada a lo largo de los últimos años y que el sistema está decayendo. Creo yo que una reforma de cobertura podría ser un gran avance, ¿no? Ampliar cobertura hacia los trabajadores informales, a los adultos mayores en pobreza no extrema, es fiscalmente sostenible, es políticamente posible, creo yo que existirían una cantidad de votos importantes, creo que se puede hacer, ¿no? Creo que sería la mejor manera de avanzar en esta reforma de pensiones. Bien, muchas gracias por su aporte. Gracias.